a iniciar esta enseñanza y antes de iniciar les quiero explicar algo. Si cuando termino de explicar esto breve las tenés, avísame, Samantha, y las vemos, si no, no importa. Hoy vamos a hablar de las estaciones de cambio. Cada estación tiene un manto. Y dentro de ese manto hay una unción que se suelta. Los mantos, en el tiempo desde allá del tiempo de Levítico, del tiempo de Números, del tiempo de Aarón, los mantos estaban cargados de unción. Entonces, en el mundo espiritual también, así como los hombres llevan mantos, un apóstol tiene un tipo de manto, un pastor tiene otro tipo de manto, también diferentes hombres de Dios que corresponden a un paradigma o a una manera de pensar de una temporada, conforme a una instrucción de Dios, conforme a un mover de Dios en un tiempo específico de la historia. Esos hombres, se llaman apóstoles, profetas, apóstoles, esa parte del liderazgo, están bajo un manto de unción conforme a la estación que están viviendo. ¿Sí? Entonces vamos a verlo bíblicamente y ustedes van a poder enseguida, rápidamente, hay muchos ejemplos, enseguida les van a venir cosas que le han sucedido a ustedes o a otros, aquellos que tienen más de 5 años de creyente, por lo menos, 10 años, 20, cuanto más años de creyente y en el ministerio tengan, más imágenes le van a venir y más cosas van a poder entender de los cambios que Dios ha hecho en esta, me atrevería a decir, en este último siglo. ¿Sí? Sobre todo desde 1906, con el movimiento de la calle Azusa, que fue el reavivar de los dones y un auge al todo el movimiento pentecostal. Algunos que tienen mi edad, que yo estoy justo ahí en los 30 más o menos, casi ahí por cumplirlos, más o menos la pastora Glady, que debe tener 35, el pastor Coto, que andamos todos medio ahí, se van a acordar, yo soy un niño, pero como digo siempre soy Samuel, o sea, estuve siempre dentro de la iglesia. O sea, de todo lo que hablo sé algo y viví. ¿Qué dice el pastor Coto? ¿32? ¿Me equivoqué? Perdón. Entonces, en todo lo que hablo, de alguna manera lo viví o lo escuché o lo estudié y está bueno, pero quiero decir esto, nada de lo que digamos tiene que recibirse y tenemos que ser muy cuidadosos. Yo tengo que ser cuidadoso y ustedes cuando lo transmitan, porque ustedes escuchan acá y después lo transmiten, nada de lo que transmitamos acá tiene que ser hecho bajo un espíritu de juicio, ni de crítica, ni de juzgar a nadie. Porque si entramos en ese espíritu, hemos perdido todo. Nos fuimos a cualquier lado, caímos en un pozo y listo. Caímos de la gracia. Entonces, solamente es a modo de estudio, de análisis, porque muchas veces, yo diría todas, si hay algo que sirve estudiar la historia, es para ver dónde estamos hoy. ¿Por qué llegamos hasta aquí? ¿Por qué Dios nos permitió y nos dio el privilegio de estar en este punto aquí y ahora en la historia? Siempre me encanta recordar las palabras de la reina Esther que decía, no sea que para esta hora he llegado. O sea, cuando ella decía, bueno, como que, a ver si me libra, o sea, si perezco, perezcamos, o sea, si perezco que perezca, pero no sea para esta hora, no me puedo perder esta hora, no me puedo perder esta estación. Y así tiene que ser nuestro corazón. Pero, les repito, poder ver algunas instancias cómo fue cambiando la iglesia, seamos honestos, no necesito decirlo yo, cada uno de ustedes que están acá y ha estado en la iglesia hace más de 5 o 10 años, sabemos que la iglesia de hoy no es más la misma de hace 10, 20, 30 o 40 años. No es la misma iglesia de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Bueno, yo tengo abuelos, bisabuelos cristianos y sabemos que no es la misma. Y muchos de ustedes que han vivido en otros moveres se dan cuenta que hoy no se habla lo mismo, la metodología ha cambiado, aunque Dios siga siendo el mismo. Vamos a hablar hoy de 3 tipos de mantos y en esos 3 tipos de mantos 3 tipos de unciones. Cada uno de sus mantos tienen un referente, no es que sea el único, pero tienen un referente bíblico que son súper conocidos para ustedes, por lo cual lo hace más fácil. Podríamos elegir otros referentes, pero vamos a elegir los referentes más llamativos y notorios que se movieron en esos mantos. En el primer manto tenemos la unción de los levitas, de Leví, que el personaje bíblico trascendente es, por supuesto, Moisés.
Luego viene el manto de Efraín y la figura más importante es Josué. Y luego tenemos el manto de Judá y la figura más importante es Caleb. Ayornándolo a nuestros tiempos de este último siglo, el manto de Leví viene a ser un paralelismo con el movimiento pentecostal, el de Efraín con el carismático y el de Caleb, el manto de Judá, con el de hoy, el apostólico, la estación o movimiento apostólico. ¿Sí? Esto para que se centren en dónde vamos a hablar. Esta primera hora, hasta las 9 menos 5, vamos a hablar solamente del manto de Leví y del manto de Efraín. Y luego del recreito, el mini recreo, vamos a hablar del manto de Judá. Ya puedes dejar de presentar, Samantha. Y vamos entonces a compartir la enseñanza hablando primero de Leví. Es importante entender los significados de los nombres. Leví significa compañero o apegarse. La única tribu que no tuvo representante entre los 12 espías de Israel que fueron a espiar la tierra prometida fue la de Leví. Leví no tuvo representante. En Números capítulo 13 vemos que a los levitas algo diferente es que no tuvieron representante en los espías. Y otra cosa diferente, dicho sea de paso, esto no está en el manual, pero esta podría ser una de las razones, no la única, por la cual los que siguieron a Moisés, la mayoría no entró a la tierra prometida, no habían enviado un representante. O sea, Dios siempre que nos da algo, primero hace que podamos tener una visión de eso que vamos a conquistar. Esto va de ya para no estar en el material. En Números capítulo 13 hay otro ingrediente que esta tribu, la tribu de Leví, difiere de las otras. A ella no se les otorga una tierra en la repartición que hacen Josué y el sacerdote Eleazar. ¿Por qué? Lo responde Deuteronomio 10:9. Dice, Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Leví era la tribu sacerdotal, la tribu que se encargaba de las cuestiones espirituales, y a ellos no se les dio tierra. Y Dios le dijo, yo seré la tierra de ustedes, yo seré la heredad de ustedes. Deuteronomio 18:2 lo reafirma. Entonces, este manto, que es símbolo de una unción apegada a manifestaciones de Dios, es una unción que la vamos a ver muy apegada a manifestaciones de Dios. Ya lo vemos desde el principio con Moisés en esa experiencia terrible en el desierto con la zarza y tantas experiencias sobrenaturales que él tiene, con la columna de fuego, con el agua que sale de la peña. Vemos mucho a Moisés con manifestaciones sobrenaturales del cielo mostrando y soltando señales en la tierra. Así lo vemos a Moisés tener una facilidad para provocar cielo en la tierra, manifestaciones, presencia de Dios, presencia del cielo vista y casi, diría yo, tangible, palpable en la tierra. También cabe destacar, cuando sube a la montaña también tiene una manifestación gloriosa y tremenda, y es absorbido Moisés por esa experiencia gloriosa ahí en el monte. Bueno, todo el tema de los 10 mandamientos, todo es muy tremendo y Dios se manifiesta de una forma muy palpable a la vida de Moisés. Este manto es una unción o un manto que se apega ¿a qué se apega? A manifestaciones divinas. Cada uno de los mantos, sobre todo de estos dos mantos, el de Leví y el de Efraín, luego, llegando al final, vamos a ver cierta debilidad, no porque el manto tenga debilidad, sino porque los hombres desequilibraron cuestiones, permitieron desequilibrios, permitieron desbalances, y eso perjudicó al cuerpo de Cristo. Y eso tenemos que tener cuidado de no ser juiciosos, pero también tenemos que tener cuidado de estar alertas para no caer en cuestiones de desequilibrio o desbalances en nuestro tiempo hoy, por supuesto. Todos podemos caer en desbalances. Esta unción provoca, hay algo que me encantó cuando empecé a conocer lo apostólico, y me encantó el equilibrio y la integralidad que tiene lo apostólico, que el cordero lo comemos todo, como la Pascua.
Y en ese equilibrio me acuerdo de esta imagen. Para mí lo apostólico una vez me lo enseñaron como un péndulo. Un péndulo que a veces nos enseñan una cosa y tiene cierta relevancia un tema, luego otra doctrina, pero siempre tiende hacia el equilibrio. Y eso también intenta esta escuela. Vieron que en ningún momento enseñamos siempre de lo mismo, sino que vamos llevando un equilibrio porque el cuerpo necesita una nutrición equilibrada o balanceada. Entonces, esta unción provoca que estemos donde estemos, nuestro desierto se pueda transformar en un paraíso, nuestro paraíso. Aún lo más árido, lo más tremendo que era el desierto para Moisés, él lo transformó en un lugar donde la gloria de Dios era algo común. El maná caía, el fuego, como les dije antes. Hasta en un momento se cansaron del pan y tuvieron carne. O sea, lo que necesitaban lo tenían en el desierto porque Moisés tenía esa unción de traer algo milagroso, algo sobrenatural. Pero, acá está la parte negativa, si nos desbalanceamos. Podemos quedarnos tan atrapados por la presencia que no llegamos a comprender que hay un mayor propósito y que el propósito de Dios no es que nos quedemos en el desierto disfrutando de su presencia. Podemos también quedarnos tan enamorados de la presencia protectora de Dios en el desierto a tal punto que podemos llegar a confundir el desierto con la tierra prometida. A este tipo de liderazgo no le interesa poner énfasis en aspectos sociales y materiales. O sea, es un liderazgo que yo era muy chico, pero la gente que se movía mucho en lo pentecostal estaban tan abocados a orar, a ayunar, a la predicación, a la evangelización, que por momentos descuidaban sin mala intención o no prestaban atención a crecer, a ser buenos mayordomos en otras cuestiones como son sociales, materiales o educativas. Entonces, en la estación bajo el manto de Leví, se desarrolló una mentalidad de pobreza debido a esto. Claro, tan metidos en la iglesia que no trabajaban lo suficiente, porque tenían que ayudar a los enfermos, tenían que ir a los funerales, tenían que ocuparse, y la tarea era ardua y terrible. Yo he conocido pastores y familiares míos que aún sin auto iban de, 14 horas fuera de la casa, viajando de acá para allá, amaban a Dios profundamente, pero sin querer descuidaron también y llegaron a los últimos años de su vida sin una casa, con lo justo para vivir, ¿sí? Y vamos a ver cómo la unción que viene después, o el manto que viene después, que es el de Josué, esto lo revierte y lo cambia. Entonces, dentro de esta mentalidad no creían la importancia de adquirir tierras, por esto que le dije antes, los levitas no tendrán heredad, y dejar herencia, pero ojo, porque la Biblia dice que un buen padre deja casas y deja herencia a sus hijos. O sea que hay que estar cuidadosos en no tener un desequilibrio con esta unción. Recordemos que la tribu de Leví no tenía herencia propia, como dijimos antes. Siempre estaban enfocados en las casas y mansiones en el cielo. Era una etapa donde, repito, yo era chico, esto lo digo en serio, más allá de los chistes, en que se hablaba mucho del cielo, de la segunda venida. Se hablaba mucho de lo que iba a pasar en el más allá. Y había entre líneas, o directa o indirectamente, se dejaba entrever que, bueno, no importa tanto si nos va mal acá, en la tierra. Total, hay una morada celestial. Hoy en la estación apostólica, no es que yo diga que no haya una mansión en el cielo, quizás la hay. Pero se malinterpretó lo que habla Juan capítulo 14, que habla de: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Otras versiones dicen muchas mansiones hay. Si así no fuera, voy a preparar. No es que Jesús iba a construir como un albañil una casa en el cielo. No es lo que está diciendo ahí. Lo que está diciendo, si van al original, es que hará Él de nosotros una morada. Entonces, hoy más que estar pensando en la mansión que vamos a tener cuando vayamos al cielo, lo que estamos pensando es cómo ser una iglesia tan precisa y tan madura a la estatura de aquel que varón perfecto, que nosotros nos transformemos en la morada de Él aquí en la tierra y en su tabernáculo de Él aquí en la tierra. Y ese también era el corazón de David, que David por supuesto pertenece al manto de Judá. Lo vamos a ver después del recreo. No me quiero desviar de lo que estoy hablando. Pero en todo esto, sin querer, tenían como una cierta escatología materialista. Y esto fue mucho de la mentalidad y de
la publicidad de muchos libros que se soltaron en Estados Unidos, y de visiones y de cuestiones así proféticas de gente que vio el cielo. No digo que no sean verdad, digo es que no nos podemos enfocar en el más allá y pensar en todo lo lindo que viene en el más allá, aunque imagino que el cielo debe ser fabuloso, y no centrarnos en gobernar en el más acá, en el acá, en el aquí y en el ahora. A eso es lo que apunto y a eso es lo que esta estación nos está ayudando y nos está dando herramientas a todos. Entonces, tenían como una cierta bandera de no tengo riquezas ni casa acá, no tengo terrenos, pero un día viviré en la mansión del cielo. Esto produjo una cierta cultura de negación o de descuido a ciertas responsabilidades que en el mundo tenemos que tener, como por ejemplo relacionado a lo cívico, a lo laboral, a lo social. Ni tampoco atendían a ciertas cuestiones, ni trataban de ser competentes en áreas como la política, la economía o la educación. Y así tuvimos, por años, gracias a Dios eso está cambiando, dirigentes, políticos, autoridades educativas, en el arte, gente que desprecia el reino de Dios o que nos meten culturas y cuestiones que bajan de la ONU, que bajan de movimientos que ya todos sabemos y no hace falta que los nombre, de todas cuestiones que atentan contra ideologías de géneros diferentes y todas cuestiones que nos meten por estar, no sé, el otro día me pasó, soy profe, estaba en tercer grado y estaba leyendo algo y no podía creer porque estaba delante de los alumnos leyendo y hablaba estaba en inglés, ¿no? Y hablaba de una nena que decía, tiene estos padres, y los dos padres tenían nombre de mujer, o sea que tenían dos madres. Un nene empezó a decir, profe, yo hice como que no lo vi, lo pasé rápido, para no tener que explicar demasiado, porque si no ya he tenido otro inconveniente en otra escuela por ese tema, porque es una escuela estatal. Pero yo digo, ya vienen armados los libros así para meter ciertas culturas. La responsabilidad la tenemos que tomar la iglesia, porque hay lugares y sectores que hemos dejado que hagan lo que quieran, mentalidades incorrectas e impías. ¿Sí? Y esto lo voy a mechar un poquito con algo que Josué también fue incompleto o se equivocó luego, que me acordé que lo vamos a mechar. Entonces, además, por tener un excesivo énfasis en las cosas espirituales y ministeriales, se crean muchas veces relaciones familiares y matrimoniales débiles. Ojo con esto. Miren qué tremendo. No lo voy a leer todo, pero lo remarqué en el apunte. En Deuteronomio 33, 8 al 11, dice, a Leví dijo, tú, Turín, tú, Urín, sean para tú, varón piadoso, a quien probaste, y en el versículo 9 dice, ¿quién dijo de su padre y de su madre? Nunca los he visto. Y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció. Ojo con estar tan enfocados en cosas de la iglesia, ministeriales, espirituales, y no tener el cuidado necesario para hermanos, para hijos, para padres. No quiero criticar a nadie, no me quiero recordar a nadie, tengo a mi hermana acá presente, pero lamentablemente hemos visto esto. Los que somos parte de familias donde hay muchos pastores, donde familias sacerdotales, lo que fuere, como le quieran llamar, hemos visto esto y es doloroso. Padres, todo 14 horas en la iglesia y el descuido de chicos que les va mal en la escuela, les va mal en su identidad, les va mal en progresar en la vida, porque se sienten que el padre de ellos no es el padre, sino que el padre es el padre de la iglesia nada más. Es el padre de la congregación, pero con ellos les da lo que les sobra. Gracias a Dios, en mucha gente también hemos visto que esto ha cambiado y hemos visto a mucha gente revertir esto. Gente que por ahí tiene 10 o 15 años más que yo y son contemporáneos los hijos de ellos. Y hemos visto que muchos pudieron hacer el cambio y otros no. Y aún algunos haciendo el cambio hubo deterioro y hubo heridas y problemas en los hijos que a veces no es tan fácil encaminarlo en el tiempo. Entonces, lo paradójico es que es una unción tan apegada a las cosas espirituales o celestiales, o como le quieran llamar, pero terminan no teniendo consideración o poco interés en ocuparse hasta cuestiones de padre o madre. He visto pastores no ocuparse de sus padres, por ocuparse de su madre.
Es terrible, porque la iglesia me demanda, porque no puedo. Entonces pusieron a otros a cargo, o ni siquiera a veces ponen a otros a cargo de sus padres naturales o madres naturales. El otro día hablaba con una pastora que estaba tan agobiada y tan cansada por cuidar de su padre. Yo la entiendo porque es una responsabilidad que no se puede negar. Pero por supuesto eso le hizo cambiar toda su agenda ministerial. Y yo le decía, Dios la va a recompensar y la va a compensar por esto, porque no hubo forma de hacerlo de otra manera y no hubo otra persona que se pudiera ocupar, porque ella era la hija natural de ese padre. Y eso fue de buen testimonio para ese padre. Miren qué terrible, el apunte lo dice que en 1906 es el inicio, podríamos decir así, el resurgimiento de los dones espirituales, y el pentecostalismo, se empieza a hablar del pentecostalismo por un tremendo avivamiento que acontece en la calle Azusa. Pero ¿saben? Fue algo glorioso, fue algo tremendo. En lo espiritual fue algo tremendo que dio lugar a de vuelta a valorar más las lenguas, luego valorar más la sanidad. O sea, valorar, estoy hablando en darle lugar a la sanidad, enseñanza de sanidad, la gente se sanaba, vinieron los movimientos de liberación, un montón de cuestiones. Luego también se reavivó dones proféticos, etc. Pero, dicen las estadísticas, que a partir de ese movimiento pentecostal también hubo más problemas familiares como divorcios y familias disfuncionales. Tan abocados los líderes a cuestiones del movimiento de avivamiento tan terrible que descuidaron cuestiones de familia. Y esta unción levítica ahí en el mismo versículo pasaba eso. Y lo dice en Deuteronomio capítulo 33. No puedo decir cada detalle, pero lo tienen en el manual. También hay un desbalance a veces que durante el movimiento pentecostal solo los hombres, o los hombres tenían toda la participación, hombre, todo tenía que hacer los hombres. Y hay un desequilibrio porque necesitamos también la gracia de lo femenino para ver el cuadro completo de lo que Dios quiere manifestar. Es tremendo, y nunca me he dado cuenta, que la parábola del buen samaritano era un levita. Y el levita no se ocupa de atender a ese hombre tan necesitado porque tiene miedo de quedar impuro él y después que eso le perjudique el servicio en el ministerio y así deja a alguien tirado al costado del camino. Ojo con esta mentalidad de este levita, porque Jesús está criticando a través de esa parábola del buen samaritano. Otra desbalance es que se priorizaba como que todo lo ministerial era solamente ser pastor, profeta, y no se entendía que el reino lo tenemos que llevar en el deporte, en el arte, en cualquiera sea nuestra profesión, si somos empresarios, y no es más importante el que es pastor que aquel que trabaja de carpintero, por ejemplo. Lo importante son las personas en el reino, y no los dones. Vamos a redondear, y con esto ya después les queda el material para seguir estudiando del manto de Leví. Vamos al manto de Efraín. Dos movimientos de Dios no pueden estar vigentes y vigorosos juntos, sino que para que un mover de Dios resplandezca, el anterior tiene que morir. Por eso dice Josué 1:2, Moisés ha muerto. Dios le dice a Josué, Moisés ha muerto. Esto marca el final del manto de Leví y el comienzo del manto de Efraín. Y Dios le dice a Josué, que Josué es el personaje de este próximo manto, es el segundo manto, que es el manto de Efraín, que es el paralelismo con la estación carismática. Dice así, ahora pues levántate, cruza este Jordán. Josué pertenecía a la tribu de Efraín. El padre de Efraín fue José. Tenemos a José, que es padre de Efraín, o sea que tanto Josué, Efraín, como José, ¿sí?, son de la misma tribu. Y la palabra José, o sea, el nombre José, que era el padre de la tribu de Efraín, significa Dios añade o incremento. Por eso, este nuevo manto añade lo de posesión de tierras y la necesidad de crecer económicamente, la necesidad de prosperar, de emprender cosas. José engendró dos hijos, llamados Efraín y Manasés. Efraín significa fructificación procedida por una habilidad para perdonar y olvidar. Precedida, perdón. O sea, perdono y olvido y luego fructifico o prospero. Entonces, esta estación añade lo que le faltaba a la anterior, que la anterior había falta de progreso financiero
y de un poder hacia el emprender. Tenemos más o menos 10 minutos, 5 o 10 minutos, y lo que no termine acá lo voy a terminar luego del recreo. Josué significa salvado o gracia salvadora por medio de poseer tierras, por medio de ser próspero y multiplicarse. Ya no se trata más, eso significa Josué, ¿sí? Que tiene que ver también con salvación, con Jesús. Ya no se trata más de sobrevivir como en el tiempo de Moisés. Sobrevivir y un día me voy al cielo. Acá se empieza a valorar y a entender la necesidad de poseer. Poseerás la tierra prometida, cruzarás a la tierra prometida. Bajo este manto y estación, la victoria económica comienza a tener importancia. El principal objetivo viene a ser por ser la tierra. Recordemos un poco la historia de Jacob y su familia, el padre de José. El primogénito en realidad fue Rubén, pero Rubén perdió la primogenitura, dice 1 Corintios 5:1, por haber profanado el lecho de su padre. Y entonces la primogenitura que le pertenecía a Rubén, por orden natural, se la pasa a José. En este versículo vemos la paternidad de la estación anterior profetizando a la nueva estación. El versículo al que me refiero es Deuteronomio 31:7, en el cual Moisés le dice a Josué, Moisés, estación levítica, le dice a Josué, estación Efraín o estación carismática. Le dice, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Moisés está bendiciendo a la próxima generación, o sea, lo pentecostal está bendiciendo a lo carismático. Esta estación nos habla mucho de heredar y de posesión de la tierra. En lo carismático hemos hablado y hemos escuchado muchas enseñanzas sobre nuestra herencia y sobre poseer tierra. Josué 1:1 y 2 nos recuerda que Moisés ha muerto y tenemos que cambiar de estación. Moisés había muerto, una nueva estación había iniciado porque una anterior había concluido. Lo levítico había terminado y estaba iniciando la estación de Efraín. Dios le deja una promesa a Josué, que así como estuvo con Moisés, iba a estar con él. O sea que el método cambió, pero Dios no cambió. Dios siguió siendo fiel igual con Josué como lo fue con Moisés. Esto nos habla de que Dios continuamente está operando y obrando en los hombres que Él levanta en diferentes estaciones y en diferentes movimientos. Sus métodos pueden cambiar, sus principios no cambian. Cuando hablo de métodos pueden cambiar, un arca se la pidió a Noé, no se la pidió a Pablo. A Pablo les mandó a la iglesia primitiva otras cuestiones, como estar en las casas, juntarse en las casas. No le pidió lo mismo que a Abraham. Abraham le pidió la circuncisión. Unción de Leví es transferida a Efraín. ¿Cómo? Por el sacerdote Eleazar. Eso lo vemos, esa transferencia de unción, la vemos también plasmada en la Biblia, porque hay una transferencia de autoridad de lo pentecostal a lo carismático. Esto se encuentra en Números 34, 16 al 29, más específicamente en el versículo 16. Esto lo tienen en el manual. Al cambiar de metodología, Dios cambió el paradigma, ¿sí? Del Dios de la zarza ardiente que trae su presencia al Dios de guerra. El libro de Josué es un libro de guerra, es un libro de conquista. Pero vamos a la parte débil o a la parte incompleta. Cada estación tuvo su parte incompleta. Ya vimos lo incompleto de la estación de Leví, de la estación pentecostal. Ahora vamos a ver lo incompleto de la estación carismática. ¿Saben una cosa? Josué no pudo conquistar toda la tierra. No pudo conquistar a todos los enemigos. Y esa fue la parte incompleta. Josué era un hombre de guerra. Conquistaron a los enemigos, poseyeron la tierra con mucho poder. Pero dice que llegó un momento en el cual Dios le tuvo que decir que había avanzado demasiado en edad Josué y que no podía. Esto está en Josué 13:1. Dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada, queda aún mucha tierra por poseer. O sea que la unción carismática
el manto carismático, la unción de Josué no pudo conquistar todo lo que debió haber conquistado. Le quedó mucha tierra por conquistar y hubo un tiempo en el cual vimos esta conquista parcial también en nuestras iglesias y en nuestros moveres carismáticos. Miren lo que le pasó, y con esto cierro para que vayamos al recreo. Hay unos enemigos que no conquistaron, que fueron los cananeos. ¿Sí? No arrojaron al cananeo que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín. Hasta hoy fue tributario, dice Josué 16:10. En el medio de Efraín, símbolo de la estación carismática, quedó un cananeo. Cananeo, vamos a verlo después, qué significa, a ver si lo tenemos acá. Después lo vamos a estudiar mejor, lo que significa qué significa esto de que los cananeos quedaron. Se los dejo con ganas para después del recreo. Cierro con este concepto que les prometí. En Josué capítulo 24 dice que hay una instancia en la cual Josué le tiene que exhortar y se enoja con el pueblo porque había algunos que no estaban siguiendo con integridad y verdad a Dios. Y Josué capítulo 24, versículo 14, dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servirás. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, y acá está el famoso cartel, que yo crecí viendo este cartel por todos lados en la casa de muchos creyentes. Pero, mi casa y yo serviremos a Jehová. No es que esté mal, obviamente. Mi casa y yo tenemos que servir a Jehová. Pero el contexto donde lo dice Josué está mal. Porque Josué luchó por vencer muchos enemigos, pero no terminó de conquistar toda la tierra como Dios hubiera querido. Y además, nunca desarrolló una mentalidad de reino, como si después David lo desarrolla. Entonces, de alguna manera, si ustedes leen una y otra vez, lo vemos un poquito enojado ahí con el pueblo. Lo que quiere decir es, ustedes con ese nivel de integridad, con esa falta de integridad, no pueden servir a Dios. Y si quieren servir a Dios, tienen que deshacerse de los dioses paganos, de los amorreos, de los dioses de los amorreos, etcétera, etcétera. Pero así todo, a ustedes les va a faltar esa medida de integridad o esa medida de precisión. Entonces, les propongo algo. Hagan lo que hagan, yo en mi casa serviremos a Jehová. Un líder verdadero, un líder en Dios, nunca puede decir, me las arreglo, yo en mi casa, como el sálvese quien pueda. Si ustedes no quieren cambiar, hagan su vida. Tenía que haberles enseñado que se trataba de que corporativamente como nación tenían que honrar a Dios y tenían que haber una transformación. Y así como pasaron y se sumergieron en el río Jordán, también debió haber habido un cambio completo en sus vidas. No solo una circuncisión en la carne, en sus prepucios, sino una circuncisión en quitar todo lo que era carnal en ellos. ¿Sí? Pero ¿saben una cosa? Después les explico mejor. Que no hayan vencido a los cananeos fue terrible. Porque el significado de cananeos, hay dos significados. Uno es fanáticos. Cananeo tiene que ver con un fanatismo. Y también cananeos da la idea de tan fanático que tengo como un cierto celo. Y vimos muchas veces desbalances en lo carismático por ser tan celoso y amar tanto mi iglesia que no pienso en el cuerpo, que no pienso en el reino, que no pienso en la ciudad, que no pienso en la nación, porque estoy cuidando siempre mi quintita, mi viña, y no estoy pensando de manera más global. Lo apostólico nos está llamando a pensar en manera más global. La unción de David, la unción de Judá nos va a llevar a pensar de manera más global. Lo vamos a terminar de profundizar y de completar luego del recreo, y voy a hablarles de la unción de Judá. Es poderosa, tan poderosa que no la voy a poder terminar hoy. En algún momento, no sé si el lunes que viene o en algún momento durante este cuatrimestre, después de arreglar con Samantha, porque vamos modificando el programa todo el tiempo, voy a tener que hablar más profundamente de la unción y el manto de Judá, pero viene bien poderoso, cosas que la leyeron la Biblia siempre y ni ustedes se dieron cuenta, pero tenemos que hacer parte de nuestra práctica porque son parte de nuestro ADN. Y no las estamos viviendo en su plenitud.
Primero yo levanto la mano. No las estoy viviendo en toda la plenitud, pero las quiero vivir porque es lo que Dios espera, quiere, desea, planeó y diseñó para este tiempo. El manto de Judá lo vamos a ver después del recreo, pero hay cuestiones y hay algunas cositas del manto de Efraín que también nos queda, que también lo vamos a ver después del recreo.